Saludos y bienvenidos a este conversatorio. Me gustaría presentarles a los presentes. Tenemos con nosotros al pastor Joscar Chirinos, al pastor Elber Conde de Bogotá, que tiene también experiencia en el área de la docencia. Y de este lado me acompaña el pastor David Araujo, que eres líder nacional del currículo Classical Conversations. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el homeschooling y la educación tradicional. La idea es que vamos a promover el análisis bíblico para elegir entre estas dos alternativas de educación, bien sea el homeschooling o educación en casa, y también por el otro lado la educación tradicional, bien sea pública o privada, pero ambas entran en la categoría de educación tradicional. ¿Cómo están ustedes, pastores? Bien, hermano, muchas gracias. Aquí animado con los hermanos. Bueno, Bien. muchas gracias por la invitación, por venir. Se dice que una de las consecuencias de la pandemia es un mayor interés en el homeschooling. Y aunque la educación tradicional tiene muchísimos años y muchos cristianos la han utilizado, ahora resuena esa pregunta, ¿no? En una familia cristiana, ¿qué método educativo vamos a elegir? Bien sea el homeschooling o la educación tradicional. Y pues sabemos, hay principios bíblicos donde vemos que la educación es una responsabilidad de los padres, tenemos Deuteronomio 6, otros versículos, pero entonces también sabemos que no todas las personas tienen las mismas condiciones, las mismas oportunidades para educación en casa o para un colegio, por ejemplo, y tienen que verse obligados a una escuela pública. Entonces, cuando una familia va a elegir y está pensando, por ejemplo, en mi caso, que mi bebé todavía está pequeña, pero mi esposa y yo estamos pensando en esto, pudiésemos decir que hay uno de estos dos métodos que es más bíblico que el otro, como para tener un criterio a la hora de elegir. Yo creo que hay hermanos que definir, y en esto nos van a ayudar el pastor David y el pastor Herbert. Habría que definir inicialmente qué es homeschooling, porque yo creo que aunque nosotros usemos el término de manera directa y clara, no estoy seguro de que todo el mundo entienda a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de homeschooling, porque creo que hasta hace poco, por lo menos acá en el contexto venezolano, solamente teníamos un tipo de educación. Es decir, hablar de homeschooling realmente en el contexto de Venezuela es relativamente novedoso. Es decir, ese término homeschooling es realmente, aparte de ser un término en inglés, es un término que deberíamos definir para arrancar. ¿Qué entendemos por homeschooling? Y más que todo esto para una persona que nos pueda estar escuchando que no esté dentro del contexto de estar informado acerca del homeschooling. ¿Qué entienden ustedes por homeschooling? Pero hermano, antes, sí me gustaría antes de entrar ya al tema, eh, como clarificar algo. Cuando se hace la pregunta de que qué método sería el más bíblico, yo creo que ahí es donde está el problema. Y ahí es donde ponemos una carga pesada, porque si definimos que el método más bíblico es lo que hace que el pastor David o la educación tradicional, entonces los demás están pecando, los que no Buena lo hacen. pregunta, claro. Esa es la Entonces intención. creo que esa no es como la idea. No es decir cuál es el método más bíblico, porque obviamente vamos a tomar Isaías, vamos a tomar Lucas, vamos a tomar Efesios, los pasajes bíblicos que hablan de la responsabilidad de los padres para con los hijos. Pero esas responsabilidades no nos están diciendo que exista un método, un modelo que todos los cristianos que tenemos que seguir. El cristianismo cada época es diferente y ha sido diferente en la historia. Y los cristianos nos hemos adaptado a las épocas dependiendo de los gobiernos, de los sistemas y de las formas. Que podamos reflexionar aparte algo y que podamos llevar las cosas a otros parámetros es otra cosa. Pero decir esto es más bíblico, no. En ese caso sí la cosa se complicaría, porque si yo llego y digo y llego al acuerdo de que la educación en casa es lo bíblico y tengo a mis hijos en el colegio y no tengo otra opción, entonces por eso es que mis hijos están mal y entonces estoy desobedeciendo a Dios, estoy pecando. Entonces, aclaremos que no es que sea más bíblico o no más bíblico. Lo que vamos a reflexionar es si es cuál sería mejor y es lo que tiene que analizar cada oyente
con la relación, con lo que hablemos, con la argumentación. ¿En qué me puedo acomodar? ¿Será que yo puedo hacer esto o yo definitivamente tendría que hacer esto? Esa es la reflexión, pero sigue siendo un creyente que ama al Señor y eso no lo define como cristiano, ni va a hacer que sus hijos se pierdan, porque entonces estaríamos fuera de la concepción de la doctrina bíblica de que Dios es el que salva, pues salva, ¿no? Así es, bueno, esa aclaración es muy importante. De todas maneras, cuando hablamos de homeschool o homeschooling, como también se le conoce, debemos definirlo como un sistema que ahora se le llama como un sistema alternativo. ¿Por qué alternativo? Porque obviamente estamos acostumbrados de hace muchísimo tiempo a que la educación es en un parámetro de una escuela o una institución que se le llama una institución educativa, donde hay un docente, hay un personal administrativo y todo esto. Entonces, el homeschool es básicamente donde los padres nos encargamos al 100% de la crianza de nuestros hijos. ¿A qué me refiero? La educación es parte de la crianza, ¿sí? O sea, desde que los niños nacen, lo primero que ellos empiezan a conocer del mundo en donde han estado o en donde están viviendo, lo adquieren con sus padres. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, esto se llama mesa, para qué se usa la mesa, o sea, todas las cosas básicas, ¿bien? Luego, en la sociedad que tenemos, la sociedad contemporánea, asumimos, yo creo que también ahí está el punto, que asumimos que la educación, si no va a una escuela, no hay verdadera educación. Entonces yo creo que también deberíamos recordar cuáles son las instituciones que el Señor ha delegado en el mundo. Recordemos que hay autoridades que el Señor ha dado en esferas que le llamamos esferas de autoridad. En este caso es la esfera de la autoridad del área civil, el área familiar y el área matrimonial, o de la, sí, civil, familiar y la iglesia, gracias, la iglesia. Entonces, ahí hay autoridades. El punto es dónde cae la educación. O sea, Dios a quién otorgó la autoridad de la educación. Yo estoy convencido de que está dentro de la esfera de la familia, ¿sí? No le corresponde al Estado la educación. Y lo que tenemos hoy en día es que los estados quieren ser no solamente los garantes, los buenos garantes de la educación, sino que no, yo lo educo por ti. Pero creo que son los padres los que bíblicamente son los responsables de educar. Cuando hablamos de homeschool, entonces estamos diciendo que el padre tiene la oportunidad de asumir al 100% toda la crianza del hijo, porque no solamente la educación es hablar de lo que es los conocimientos que puede adquirir en cualquier otro lado, sino cómo tiene ese conocimiento. Mientras que la educación que se llama hoy tradicional, se llama tradicional porque estamos acostumbrados, pero la verdad es que el homeschool es muy antiguo, es más, desde que el mundo es mundo, como dicen. El homeschool es los padres educando a sus hijos, es lo más natural que hay. Mientras que la educación tradicional que hoy se llama, viene más bien de una necesidad moderna de la era de la ilustración, de la era de la industrialización, donde ahora necesitamos manos calificadas para las industrias. Entonces, así como hay cantidad o masas, ¿verdad? Productos en masa, entonces ahora también tenemos productos en masa de intelecto, pero enfocados en que ellos tener la industria activa. ¿Me explico? Entonces, todo se ha diversificado en que soy bueno para simplemente aportar o tener en la sociedad. Entonces, el homeschool es un sistema, lo defino yo como un sistema donde los padres nos encargamos de esa vocación primaria que tenemos, de esa autoridad que nosotros tenemos. ¿Es malo que un padre delegue esa autoridad? Depende de si el padre simplemente relega absolutamente todo eso y no está al cuidado de qué le están enseñando a su hijo. Creo que ahí sí sería mal. Porque sí, yo puedo delegar la autoridad, pero no me puedo desentender de eso.
de ese acto. O sea, que pudiésemos decir que no es bíblico que un padre tenga a un hijo en un sistema educativo tradicional y nunca esté pendiente de nada. Eso sí no es bíblico, ¿verdad? Eso es lo que tengo entendido, porque bien sea que esté en un sistema tradicional, pero puede estar pendiente de la educación de sus hijos y de esa manera está cumpliendo con su rol como padre de guiar y complementar esa crianza. O sea, no abandonarlo por completo es lo que tengo entendido, ¿no? O estamos en la misma página. Porque, ¿por qué mencionamos el tema de lo bíblico? Porque a la hora de tomar decisiones, pues se nos ha enseñado eso, ¿no? ¿Le agrada a Dios o no las decisiones que vamos a tomar dentro de nuestra cosmovisión cristiana? ¿Qué se ajusta más a las decisiones que queremos tomar en cualquier índole? Entonces, creo que la educación pues nos va a llevar a esa pregunta. Si tenemos la oportunidad, porque no todas las personas tienen todas las oportunidades, ¿qué podemos elegir entre me siento o siento que lo que voy a elegir realmente está honrando al Señor o no? Esa es como más o menos la pregunta común que una persona puede hacerse a la hora de tener la oportunidad, una vez más, de estos sistemas de educación. Ahí lo que tiene que elegir la persona para ser lo más bíblico posible es hacer su rol de padre, ejercer su rol de padre. Eso es lo que tiene que hacer. Y escoger el modelo, la forma, el sistema, es lo que la persona pueda en su libertad de conciencia. No es una obligación bíblica. En su libertad de conciencia y en su situación providencial. Ahora, vamos a aclarar algunos conceptos. La educación en casa, como plantea el pastor Cuando David, hablamos de le educación explicaba. en casa, estamos hablando de homeschooling. Sí, Para la educación en gente que casa, nos está escuchando. homeschooling. Ok, Ok. ajá, sí. Entonces, Es decir, donde los padres son los profesores en todas las áreas del conocimiento de sus hijos. Claro, por eso El- te el- decía el- el- que es el- importante que clarifiquemos porque hay personas que... pero a eso estaba hablando fuera de cámaras con el pastor David, él me hacía una explicación pero quiero verla desde donde lo entendemos, desde, digamos, una búsqueda rápida de Google, por ejemplo. ¿Qué es educación en casa? Desde una búsqueda rápida de Google. Es cuando el padre se encarga del currículo. Entonces el padre dice, yo hago el currículo, que es todo el marco educativo, y lo ejercito de acuerdo a mis preferencias. Entonces el padre es activo, no solamente como profesor, sino también como el creador del sistema, del currículo, o sea, lo que yo quiero que aprenda y esto, ¿no? Eso sería como el homeschooling desarrollado en todo su esplendor, ¿verdad? Ahora bien, ahí obviamente el padre es activo en todo sentido, pero hay organizaciones como el hermano David nos dice, clásica conversation, y él dice, no, no es que los padres tengan que hacer todo el currículo, nosotros le entregamos el currículo, Sí. ¿cierto? Nosotros le entregamos el currículo y lo que tiene que hacer el padre es ponerlo en práctica, los padres tienen que... Pero además de eso tenemos unas comunidades donde apoyamos al padre. Eso es otra cosa, ¿no? ¿Entender? Claro, hay una participación y hay una actividad, eso está bien, pero ya es otra cosa. Pero alguien dice, no, pero yo no quiero estar ahí, quiero en otra cosa. ¿Qué quiere? Quiero poner a mis hijos en una plataforma digital. Entonces, eso es otra cosa. ¿En qué sentido? En que el currículo ya está hecho y el padre lo ejecuta basándose en lo que ya está determinado. La educación en casa absoluta no sería así, sino que el padre es el que determina los principios y el currículo. Aquí lo que estamos es diciendo, vamos a educar, pero con un respaldo, con una ayuda. Ahora, pensemos en el colegio, en ir al colegio. Entonces un padre dice, no, pero yo quiero es que mis hijos vayan al colegio. Ahora, ¿a qué colegio? ¿A un colegio cristiano? Ah, bueno, voy a mirar si el colegio cristiano tiene un currículo cristiano. Lo tiene. Ah, bueno, quiero que mis hijos tengan esa oportunidad. Y otro dice, no, yo definitivamente no puedo. En mi casa, en mi barrio no hay colegios cristianos, yo no tengo tiempo para hacer, soy una madre soltera, no puedo hacerlo. Entonces me toca con el colegio que queda al frente, en la esquina del Estado, el colegio público. Pues puede hacer, también puede hacer. ¿Por qué? Porque el centro, el punto real bíblico, no es el sistema o el método, que pueden ser una ayuda, pero no es el punto.
El punto es la actuación de los padres. Esa es la clave. Entonces, esa es la clave. Entonces, los padres cristianos tienen que sentirse tranquilos si están haciendo su labor como padres. Y no tienen que sentir presión que todos tengamos el mismo sistema, porque eso no está conforme a las escrituras. Y eso es lo que a veces me pone, en mis áreas educativas, me pongo a veces como nervioso, que en una iglesia empiecen a haber subculturas de la iglesia. Entonces, Sí. los que tienen educación en casa, los que tienen en colegios cristianos y los que están en colegios públicos son los de más bajo nivel. Y entonces, entonces ahí hay una inconsistencia en Dios. Entonces Dios es clasista y solo le da oportunidad a los que puedan tener buenos recursos para poner a sus hijos en un colegio cristiano. O solo le da oportunidad el Señor a los que, los padres que tengan una condición económica aceptable, porque no es que sean ricos, sino aceptable, para que su esposa esté haciendo educación en casa. Y entonces Dios tiene menos valor a los que les tocó en colegio público. No, ¿cierto que no? Sí. No. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante clarificar. Ahora, yo tengo que analizar, es lo que conviene, lo que yo creo que puede ser, lo que yo puedo creer que puede servir dentro de mis pensamientos, de mis habilidades, de las características, y de ahí partir. El pastor me decía, clásica lo puede hacer cualquiera, posiblemente, y eso es lo que tiene que reevaluar el padre. Ese es el Claro. punto. Sí. Ahora, bien sea un método u otro, hay desafíos que los padres deben saber que van a enfrentar. Por el lado de la educación tradicional, pues está el hecho que mucha gente escribe también, dice, lo que pasa es que el currículo está adiestrado por el Estado de una manera que sea conveniente para él, en caso de que sea una educación pública. Y en el caso de que sea una educación privada, pero también tradicional, pues sabemos en la práctica que los currículos no son 100% libres, que el Estado también tiene cierta injerencia sobre los colegios que les determinan ciertos puntos, a lo mejor no el 100%, pero tienen su exigencia ante el Estado. Y por otro lado, estuve averiguando un informe PISA el año 2022, dice que el 20% de los niños sufren acoso en las escuelas. Entonces a ninguno de nosotros nos gustaría que nuestros hijos fuesen acosados o golpeados, porque no solamente algo verbal, sino algo también físico, hay una agresión física, hay un maltrato. Todo esto son los desafíos que un padre cristiano se enfrenta al tener un hijo en la educación tradicional. Pero por el lado del homeschooling tenemos también las trabas legales, por ejemplo, que no, a lo mejor no en todos los países es igual, pero en el país justamente donde yo estoy sí hay una traba más grande que otra. Por ejemplo, estaba leyendo una hermana que era cubana y era muy difícil, era imposible en Cuba. Entonces, el tema de las trabas legales puede depender de cada país, obviamente. Y el otro lado del homeschooling es la parte del patrón familiar. Hay unas estadísticas que me gustaría leer de una tesis doctoral que se publicó en el año 2007 en México. Dice esta señora que el 95% de los padres homeschooling son casados, mientras que el 75% de los padres con niños en las escuelas son casados, o sea, es menor porcentaje. Obviamente. Dice, el 79% de las madres que hacen homeschooling son amas de casa, mientras que el 56% de las madres que envían a sus hijos a la escuela son amas de casa, o sea, un menor porcentaje, ¿no?, que son amas de casa. Y esto puede reflejar, por ejemplo, el desafío, como usted mencionaba hace un momento, que una madre soltera que abundan en Latinoamérica llegó a la fe, llegó a una iglesia, no tiene esposo, quizás tiene que trabajar fuera, entonces tiene ese conflicto en su interior del homeschooling, pero bueno, tiene que asumir desafíos, bien sea un sistema educativo u otro. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿cómo enfrenta ese padre cristiano, esa familia, los desafíos propios del método que escoja? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el pastor Elber acerca de cuidarnos el corazón de aquellos que hemos optado, en este caso, por el homeschool, no despreciar o no colocar una carga que el Señor no le coloca a aquellos que han optado por seguir en lo que es el tema de la escuela pública o privada como la conocemos hoy. Lo que sí debemos de tener en claro es que cuál es el objetivo de la educación, ¿sí? Si nosotros entendemos cuál es el objetivo de la educación, nosotros podríamos entonces tratar de proponer entonces qué es lo más conveniente. O si, como dice el pastor, hay providencias
o hay circunstancias, no tengo otras opciones, puede ser por asunto económico, presión familiar. Entonces, bueno, me toca esto. Aunque no lo quiero mucho, pero me toca. Ok, está bien. El punto es, ¿qué estoy buscando yo en la educación? Si yo podría definir hacia dónde me dirijo con la educación, entonces, bien sea que esté en el homeschool o esté en la educación tradicional, como se llama la educación tradicional, el punto es, yo estoy cumpliendo con ese objetivo. Un escritor inglés llamado G.K. Chesterton dijo que la educación me parece que es una de las mejores conceptos o definiciones que he leído de lo que es la educación. Dice, la educación es pasar el alma de una sociedad de una generación a otra. Pasar el alma de una sociedad de una generación a otra. Cuando hablamos de alma, estamos diciendo que no es solamente transmitir conocimiento. El punto es la cosmovisión de ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, creo que el desafío más grande, no solamente el que está haciendo homeschool, o yo podría decir variantes del homeschool, sino también el que está en una institución pública o privada, yo debo entender que se está transmitiendo una cosmovisión de vida a ese niño, una forma de interpretar el mundo a ese infante o a ese adolescente. Si yo soy homeschool y yo me encargo de esa educación, pero pierdo de vista que yo le estoy transmitiendo una forma de vida, una forma de cómo se interpreta el mundo. Por ejemplo, yo puedo, en un hogar cristiano, no solamente se puede, se debe, por ejemplo, tratar el tema de la evolución como un tema, ¿verdad?, que se ve en las ciencias, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo abordo yo el tema de la evolución? Bueno, no, se lo voy a enseñar como en la escuela. Bueno, esto, las especies, Darwin, todo el tema. ¿Qué diferenció? Por eso lo hubiese mandado a una escuela, porque así se lo van a enseñar en una escuela. Porque esa es la cosmovisión que tiene, una cosmovisión naturalista, existencialista. Mientras que el padre cristiano debe entender, no solamente le voy a enseñar esto que es un hecho que hay en el mundo, sino cómo se lo voy a enseñar. Es una falsedad. Es una mentira, la Biblia dice esto. Ahora, en el homeschool yo estoy convencido que hay más oportunidades para poder educar cristianamente a nuestros hijos. Mientras que en el colegio yo debo luchar para buscar saber qué fue todo lo que le dijeron y si hay una mentira, estar pendiente, desmontar esa mentira para montarlo con la verdad del Señor. Pero eso se requiere un trabajo doble, se requiere bastante inversión. Para terminar esta parte, le estaba comentando al pastor Elber que al final, ¿cuáles son los muchachos, los niños que sobresalen en una escuela? Aquellos que los padres están metidos con ellos. Están siempre, o sea, el problema más grande que hemos tenido, yo he sido profesor en una escuela por 8 años, y el problema más grande siempre ha sido que los padres y representantes no van a las actividades, no van a las reuniones. No se involucran. Para ellos es un depósito de niños, ¿verdad? Para ellos Una guardería. tener una guardería, para ellos tener sus actividades, sus cosas. Ok, entonces, pero los niños sobresalientes, por lo general, número uno, tienen familias estables. Papá y mamá están con ellos. Y en segundo lugar, están involucrados en la educación. Aunque estén en una escuela tradicional, ¿sí? Pero ¿por qué pueden sobresalir? Porque tienen el apoyo. Están haciendo, o sea, en abstracto están haciendo un homeschool. Porque están allí apoyados por los padres. Los padres son la clave de la educación. Ahora, aquí en este punto y volviendo a las diferencias, porque la cuestión es que, según lo que comenta el pastor Helber y aún lo que presenta el pastor David, es decir, no es tan sencillo diferenciar, diferenciar los métodos o los tipos, porque nosotros partimos arrancamos la conversación haciendo una diferencia entre educación tradicional, que es ir a una escuela, y homeschooling, como si fueran dos métodos que se pueden claramente diferenciar. Pero es que desde la perspectiva del planteamiento del pastor Helber y desde el principio bíblico y lo que ahora nos acaba de mencionar el pastor David,
parece que nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que el principio bíblico evidentemente es que los padres sean responsables de la educación. Es decir, eso no lo estamos negociando. Es decir, el padre es responsable de la educación. Ahora, cuando hablamos de homeschooling y de educación en casa, un padre puede tener a su hijo educándose en casa y no necesariamente estar cumpliendo el principio de lo que estamos hablando, del principio De bíblico. transmitir la comprensión Porque cristiana. lo que estoy entendiendo, es decir, no siendo especialista en el tema educativo, sino que teniendo solamente unos hijos a los que tengo que educar y de los cuales yo debo estar pendiente, hablamos, por ejemplo, tocamos ahí de manera superficial el tema de los currículums, es decir, ¿qué le van a enseñar a mi hijo en esa escuela? Entonces poníamos las opciones y hablábamos, bueno, este es un colegio cristiano, pero bueno, ¿qué se enseña en ese colegio cristiano? Sí, Y luego... y si es verdadero y enseñanza cristiana. si es verdadera enseñanza cristiana. Entonces, Totalmente. el pastor David está diciendo que si mi hijo está estudiando en casa, yo puedo controlar de manera más adecuada, por lo menos, el contenido de lo que a él se le va a enseñar. Que es lo que entiendo, puede que se pierda un poco el control cuando yo envío a mi hijo a cualquier institución. Esa otra institución puede ser una institución virtual, porque estamos hablando, y iba a ser la pregunta, de que qué pasa si mi hijo está en casa pero no asiste a una escuela virtual. Es decir, asiste a unos profesores que se van a conectar en línea. Es decir, puede que tú le estés dejando a tu hijo también entregándole a Eso sería educación a distancia. Exactamente. Pero Pero, no sería homeschool. pero está en la casa. Es decir, Exacto. ahí es donde está el punto. Es decir, porque Es que esa es la confusión, hermanos. Esa es la confusión. ese es el detalle. O Entonces, sea, la educación virtual es una cosa, educación en casa es otra cosa, y educación escolarizada. No sé si llamarlo educación tradicional. Yo creo que el nombre es educación escolarizada. Ujú. sí, porque, Es decir, ir al colegio. claro, por eso, porque es decir, tradicional, según el principio bíblico y según lo que entendemos en el desarrollo de la historia, lo tradicional y lo común y lo normal es que los padres, cuando no existían escuelas públicas, tuvieran que enseñar a sus hijos en casa. Eso era lo Totalmente. normal. Es decir, lo que un niño podía aprender, lo aprendía en casa. No. ¿Qué No, piensas no, tú? no, no tanto. Si vemos un poquito con el curso de pedagogía, vemos que realmente los reformadores fueron los que motivaron el colegio, la educación pública. Claro, La pero educación anterior a eso. pública, la educación pública nace con los reformadores para la extensión del evangelio. Antes de eso, no había un interés tanto en una educación rigurosa de la gramática, las letras, el arte, sino que era un enfoque básicamente en el hacer cosas para producción. Por eso la educación no era, o sea, no necesitaban aprender a leer ni a escribir, ¿sí me voy a Para entender? cultivar Entonces, esa tierra. exacto, para cultivar la tierra. Entonces, no es que se sentaban y estaba la educación en casa como hacen ahora y vamos a reunirnos y vamos a estudiar, no. Usted lo que necesita es sembrar, usted lo que necesita es manejar textiles, comercio. usted lo que necesita es el comercio, ¿sí me voy a entender? Entonces, no es tanto así. Claro, pero desde la O sea, perspectiva alrededor, bíblica, alrededor de las cosas hay mucha cosa utópica, no real. Lo que sí es cierto, es lo que estamos hablando, es la responsabilidad de los padres. Eso es lo que es cierto, pero eso tiene que ser una concepción del padre cristiano. Porque yo puedo tener a mis hijos en línea y dejarlos todo el día con el computador. Y me dicen, no, yo tengo a mis hijos en casa, pero están todo el día en línea y están haciendo cosas aquí y allá y pueden estar recibiendo toda una cosmovisión equivocada y ni siquiera del colegio, ni siquiera de la plataforma que están utilizando, sino de YouTube. Pueden estar en Clásica, por ejemplo, y pueden estar paralelamente viendo videos de YouTube, viendo estos influenciadores, y ahí hay una transmisión que se está dando. Entonces, ¿cuál es el punto real? El punto real es que los padres cristianos tienen que estar atentos constantemente en cualquiera del sistema, como decía el nuevo pastor David. Es decir, ¿cuáles son los que más le destacan? Los padres que están atentos. Ese es el punto, ¿sí? Si usted quiere escoger un método, hágalo. Si le parece que la educación en casa, de la forma con plataforma o hacerlo todo usted como usted desarrolla su plan, hágalo. Pero igual tiene que someterse a unos parámetros. Nadie es absolutamente libre. E igual nos tenemos que tener unos condicionamientos. ¿Cuáles son los condicionamientos? Los parámetros del Ministerio del Interior básicos, por ejemplo.
Entonces tiene que aprender gramática, esto, y si va a presentar un examen de estado, tiene que saber algo de su país, tiene que saber el himno nacional. O sea, hay cosas que nosotros no controlamos, que son parámetros legales y que nos toca acondicionarnos hacia eso, ¿sí o no? Sí. El Pastor, punto ahora, aquí es la realidad. ¿cómo enfrenta un padre cristiano esos desafíos en una educación tradicional? Digamos, el tema del currículo, vamos a suponer que es una educación pública, el tema del currículo, el tema de la violencia, que el hijo o la hija le llega diciéndole siempre o me golpean o un abuso sexual. El padre cristiano, esa familia cristiana, ¿cómo enfrenta esos desafíos de la educación tradicional? ¿Qué debe hacer? Eh, eh, yo he conocido familias que han tenido educación en casa o en línea, donde sus hijos han sido abusados sexualmente. Han sido abusados sexualmente por las comunidades, por otros jóvenes que tienen una participación aún dentro de un ambiente eclesiástico, de iglesia. Eh, Creo que hay peligros en todo lado. La iglesia puede ser un lugar donde pueden haber peligros. Entonces, creer que esto me cubre más de peligros y Sí, no es, no o es sea, No sería la no es razón. no es tan cierto, si me van a entender, no es tan cierto. pues no se puede aislar, la única forma de que no tenga peligro es que tú lo aísles completamente de una sociedad y aún, es decir, tú no puedes mantener un ser humano aislado completamente. El peor enemigo a veces de los niños son los papás, por ejemplo. O sea, los papás son los que tienen más conflictos, situaciones emocionales. Los chicos Falta de saben que paciencia. falta de paciencia, los chicos a veces No lo salen- golpean en la escuela, pero lo golpean en la casa. o le enseñan a hacer gritones, le enseñan a hacer molestones. No han salido de la casa, pero ven a los papás y asumen un comportamiento. Sí. Entonces, nosotros tenemos que partir de eso, de que el mundo es un mundo caído y en cualquier ambiente hay peligros. No es porque vayan al colegio que no hay peligros y que están libres de peligro. No. Y vemos los abusos sexuales en Estados Unidos y todo eso es dentro de un ambiente de la iglesia. Yo me acuerdo una vez aconsejé a un muchacho que lo descubrimos con marihuana y lo llamé y le dije, bueno, ¿y usted dónde aprendió eso? Me dijo, en la iglesia, en el grupo de jóvenes. O sea, eso sí me va a entender el punto. Entonces, tenemos que entender eso. ¿Cómo se desafía o cómo se mejoran estos retos? Pues en esa actitud que el padre tiene que ser un padre presente. Tiene que ser un padre bien. presente. Esa es la única forma para que el niño y los jóvenes confíen y les digan, aquí está pasando algo. Hace poco una chica fue a Colombia, creo que es colombiana, pero estaba en Bolivia, de un abuso sexual. No sé si ustedes lo vieron en las noticias, que tuvo hace 15 años y era un pastor de una de las iglesias en Colombia, uno de los pastores de una de las iglesias en Colombia, y la chica cuenta su testimonio, y el hombre era cristiano, su familia era cristiana, era un primo, y los padres estaban haciendo una especie de misión, y entonces estaban tranquilos porque había un hombre cristiano en su casa, y lo que estaba haciendo era violando a su hijo. Y era un familiar. Y después pusieron la denuncia, hay una captura de Interpol, y el hombre se vuela para Colombia, no lo descubren, allá en Colombia se hace pastor, se cambia el nombre, ¿sí me voy a entender? Entonces, Claro. esa es una realidad, ¿sí me voy a entender? Y eso es lo que tenemos que estar pendientes Ok. de cualquier circunstancia. Ahora, Pastor David, ¿cómo una familia cristiana asume los desafíos que hay dentro del homeschooling? Bien sea las trabas legales y el tema del patrón familiar que es tan importante. Si, por ejemplo, es una madre soltera que tiene que salir a trabajar, bien sea en nuestro país o en otros países. Yo estuve un tiempo en Colombia y vi mucho esa escena de una madre soltera teniendo que ir a trabajar afuera, vendiendo pollo asado y llega, tiene un hijo en casa, quizás está con el suegro, pero ella no puede hacer otra cosa. Entonces, eh, hay un patrón familiar allí que es ideal, no digamos que es obligatorio, pero se ve en términos de porcentaje. ¿Cómo se asumen esos desafíos para una familia que está optando por el homeschooling? No, y lo otro, pastor, disculpe para que respondas completo, porque yo he conversado con personas que me preguntan por el homeschooling y de cara a las madres, aún madres cristianas y mujeres preparadas, yo no tengo la capacidad de enseñar. Hay ese sentido de que soy insuficiente. Entonces, eso es un reto que también Sí. se tiene que afrontar. Es decir,
realmente cómo, es decir, el tema de organizar mi tiempo, porque realmente demanda un reto Totalmente. y no todo el mundo se siente capaz de enfrentarlo. Entonces, ligado a la situación familiar que tenga que trabajar, es como un cuadro, pero hay otra mujer que no, yo estoy aquí en la casa. Pero dentro de la casa yo también tengo trabajo, es decir, porque a veces pensamos que la mujer trabaja solo porque tiene que ir, pero yo tengo que aquí, tengo que limpiar, tengo que hacer comida. Es decir, el hecho de que esté en mi casa ya de por sí demanda un compromiso. ¿Cómo? Y sentirse incapaz, ¿cómo se afronta ese desafío desde la perspectiva de la educación en casa o en homeschool? Sí, bueno, cuando, por ejemplo, doy las charlas del currículo de Classical Conversations, hablando del homeschool, la pregunta más predominante nunca es cómo hago el homeschool, sino cómo se acredita esto. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo condicionado a estar, yo quiero que mi hijo sea alguien en la vida, ¿no? Entonces, creo que el problema más grande es en nuestra mentalidad. ¿Para qué estoy criando entonces? La palabra del Señor dice en 1 Corintios 10 que todo lo que hacéis, sea comida o bebida o cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces, si yo entiendo que mi deber en educar a ese niño o a esa niña es para que Dios sea glorificado en esa educación, entonces lo tenga en homeschool o lo tenga en educación, ¿cómo le llamaste? Escolarizada. Escolarizada. El punto es, yo quiero que él no solamente honre al Señor, que todas las materias, él vea a Dios en todas esas materias, sino que también, bueno, yo puedo acercarlo al Evangelio. Bien, ahora, esa insuficiencia que tú me estás comentando, por supuesto, muchos se sienten insuficientes, pero también hay que ser de alguna manera autocrítico o entender que a veces no es porque nos sentamos insuficientes, sino porque simplemente no queremos salir de la comodidad, porque el homeschool requiere, en este caso hablo desde el área del homeschool, requiere que los padres, no solamente la mamá, requiere que el papá, y yo trato de hablar mucho con el tema de lo que es el Con el papá, varón. sí, de que no se desentienda, ¿no? Mi esposa está haciendo la educación en casa y yo estoy tranquilo. No, tú tienes que involucrarte, o sea, es un tiempo para involucrarse, para sacrificarse, para estar con ellos. Pero otra cosa que tiene el homeschool que a veces no se ve es que como es algo tiene más libertad, en el sentido, sí, hay una disciplina de estudio, pero cualquier momento se convierte en un tiempo de estudio. Y eso es hermoso, disfrutarlo, verlo, lo que aprendió, de repente ve y crean ese tipo de conversaciones. El punto es que a veces pensamos que no quiero que me dañen mi tiempo, mi espacio, mi cosa. Entonces, una vez más, llego al punto de, de, de alguna manera evaluar cuáles son las motivaciones del por qué lo tengo y por qué no lo tengo. El tema de estas trabas legales, gracias al Señor, tenemos países que no está prohibido, eso es una cosa importante, no está prohibido, tampoco está permitido, es decir, no existe. Estamos en una laguna legal donde podemos aprovechar esa laguna. Y eso es lo que, por ahora, como no está prohibido y no estamos al margen de la ley, entonces podemos actuar de libre conciencia. Hay sus formas, sus métodos para poder certificar estos estudios de otras maneras, pero para mí eso es lo de menos. Para mí el desafío más grande es, ¿por qué quieres hacer homeschool? Razones malas hay para hacer homeschool. Es más barato. Bueno, a veces no es más barato, porque si tú quieres educar bien, tienes que invertir en la educación. Y invertir en la educación no es simplemente, bueno, lápiz, reglas y ya, lo mínimo. No, no, libros, literatura. O sea, para educar bien tienes que leer. Entonces la gente no está acostumbrada a eso. Entonces, no, dime qué es lo mínimo que yo puedo invertir. No, aquí el punto es cambiar la mentalidad. O sea, esto sirve para la educación, ahí está mi corazón. Entonces, muchos van a la homeschool porque es más barato, o dicen que es más barato, otros van por esto para guardarlos del bullying, para guardarlos, el pastor
ha sido claro y la experiencia. No es ese la No, razón. la razón una Debería vez ser. más, o sea, yo quiero glorificar a Dios. Tengo la oportunidad y hay las condiciones. Y el Señor te está diciendo, o sea, te estoy dando esta oportunidad a ti. Aprovechalo. Dele, aprovecha. No tengo las condiciones, no tengo la oportunidad. Igual no se desentienda de su papel como papá, como mamá. ¿Para qué? Para que la educación que tenga esa persona, la cosmovisión de vida que tenga esa persona, yo pueda estar garantizando, bien sea que yo lo estoy dando o que lo está dando otra persona, yo estoy garantizando que esa persona tiene una cosmovisión correcta de la vida. Para terminar mi participación, bueno, si hay otra pregunta, no sé, pero quiero terminar con este texto de Hechos, cuando habla Esteban, haciendo ese recuento en medio de su defensa, está haciendo un recuento de la historia de Israel y habla acerca de Moisés. Y dice que Moisés fue educado en todas las artes de Egipto. ¿Sí? Todas las artes de Egipto. Entonces, cuando yo llego a ese punto, pregunto, ¿tuvo una buena educación Moisés? Entonces la persona, bueno, por supuesto, Egipto en ese momento era la potencia, ¿no? O sea, estar educado en todas las artes, la ciencia de Egipto, ok, pero ¿cuál era la cosmovisión de los egipcios? Entonces tú puedes decir que tuvo una buena o una mala educación. Más adelante el texto, más adelante dice que Moisés termina buscando a sus hermanos, los israelitas. ¿De dónde nace que él era israelita? ¿De dónde nace que él iba a ser el libertador? Porque de hecho él mata a un egipcio porque él pensaba que los demás iban a ver que Dios lo iba a liberar por medio de él. ¿De dónde nace esa concepción? No del mundo de Egipto, sino por su mamá. O sea, su mamá fue la garante de la buena educación para Moisés, no el Estado egipcio, porque el Estado egipcio lo educó para la corte egipcia. Mientras que la mamá siempre estuvo atenta, de hecho, ella fue la nodriza, ¿verdad? Fue una bendición, le pagaron para criar a su propio hijo. Pero ella aprovechó bien el tiempo. Es decir, Moisés creció con una cosmovisión correcta en un mundo impío. Bien interesante. O sea, fue al colegio y le fue bien. Ahí está, ya lo probó, ya. Gracias, hermano. No, Al fin te gusta escuchar lo que te gusta. No tengo que comentar más nada. Fue al Ahora, colegio y la mamá fue al colegio y ya. así, ya, pues, muy claro. Bueno, hermano, retomando un poco, nosotros hicimos educación en casa. Mi esposa hizo el currículo completo en la primaria. Y nosotros lo hicimos por comodidad, realmente, porque vivimos lejos de Bogotá y el colegio cristiano donde yo trabajaba, que es un excelente colegio, que quería que estuvieran ahí mis hijos, era muy difícil para que estuvieran ahí. Entonces decidimos que ya hacerlo, pero sí creo que tiene que haber, si se quiere, depende de hasta dónde yo quiero llegar como padre, ¿no? En el caso de mi esposa, estábamos en el carro repasando las matemáticas, estábamos almorzando, repasando, hablando. Toda situación era una oportunidad para el aprendizaje, para las matemáticas, las ciencias, la biología, toda situación. No se regulaba como un momento, como que vamos a estudiar de 10 a 11 o de 10 a 12. No, cada momento era una oportunidad, o es una oportunidad. Ella lo tiene como muy en su ADN. Cuando terminaron la primaria, ya me dijo, yo ya, hasta aquí, me es pesado, no quiero seguir. Entonces vamos a conseguimos una educación virtual. Entonces ya es con plataforma, igual en la casa, pero con plataforma. Pero la educación virtual me dice que va a enseñar. Ya yo no soy el padre el que determina, sino la virtualidad. Y el padre lo que hace es que entrar a apoyar lo que está aprendiendo el currículo virtual. Y ahí también vamos. Pero ¿cuál es el punto aquí? Básicamente, lo que decía el hermano, la importancia de que el padre, yo quiero es quitar cargas, eso es lo que yo quiero. sí. Yo quiero es quitar cargas. Y más en el ambiente reformado, que a veces se crea como unas ideas que no son reales.
que hay un método para que nuestros hijos sean cristianos a la segura. Y eso no es verdad. Si no me entender, yo he conocido chicos en mi iglesia de colegio público, desde pequeño, de sitios difíciles en Bogotá, con todo el ambiente progresista. Miren, como he conocido chicos de colegios cristianos terribles, Que no sirve. como he conocido chicos de educación en casa con todo el sistema cristiano buscando hacer lo correcto, también terribles. ¿En qué va eso? Primero, la gracia del Señor para salvación. Amén. Dios es el que salva. Entonces, hagan lo que les corresponde como padres. Eso es el principio. Y la salvación es del Señor. Amén. Sí. Una vez tuve que aconsejar a un padre que me dice, pastor, mire, estoy asistiendo a una iglesia X, y resulta que mi hijo mayor está en el mundo, no quiere saber nada del Señor. Y le dije, bueno, lo siento, eso a veces pasa. Me dijo, sí, pero tengo otro hijo que viene, y unas hermanas se me acercaron y me dijeron, ¿sabe por qué le pasó eso? Porque lo metió en el colegio. Si usted quiere que a su hijo pequeño le pase lo mismo, entonces siga en el colegio, si no, sáquelo y haga la educación en casa, porque el niño lo que necesita. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Si fuese así, entonces todos los cristianos tenemos la obligación de hacerlo, porque ese es el método que diseñó Dios para que nuestros hijos sean salvos. Pero no, sigue siendo el querigma, la predicación, el evangelio. En eso tenemos que concentrarnos como padres, y ese es el enfoque. Entonces, tomemos las mejores decisiones, seamos sabios con las providencias que el Señor ha dado, hagamos lo correcto dentro de nuestras capacidades, pero siempre entendiendo que la salvación es del Señor. Sí. Yo hace un momento mencionó, pastor, el hecho de la libertad de conciencia. Entonces, pudiésemos decir que la elección del método educativo está dentro de la libertad de conciencia de los padres, englobando todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Pero como todo tema de la libertad de conciencia puede ser controversial en una iglesia local, ahora quiero que hablemos más en una iglesia local, puede generar este tipo de divisiones o grupos pequeños relacionados en función del sistema educativo que se elija, y entonces puede haber disputas porque ustedes son los de escuela pública, nosotros somos los de colegio, ellos son los de homeschool. Y entonces, ¿cómo evitar este tipo de conflictos en las iglesias locales simplemente por la elección de un método educativo? Que ya está demostrado que ha sucedido en iglesias, esas Sí, divisiones sí, por el método educativo. Explicando lo que acabo de decir, que es que Dios nos inventó la salvación de las personas por medio de un sistema educativo que puede ayudar y que puede guiar muchas cosas, y que, como decía el hermano, es innegable que la educación en casa genera más oportunidad de hablar del Señor. Eso es una realidad, pero no quiere Controla decir... más el currículo. Exacto, no- pero eso no quiere decir que el que no la hace no puede hablar del Señor. ¿Sí me va a entender? Claro. No satanizar Exacto, uno. no satanizar ese punto. Yo sé que hay muchos hermanos, hasta famosos, que dicen no le entreguen a sus hijos a Satanás, pero hay cosas que se salen de nuestras manos, así de sencillos, pero Dios tiene todo en control, y tenemos que descansar en la obra del Señor y en nuestra responsabilidad de hacer lo que nos corresponde. En Francia, por ejemplo, en Francia sí es prohibido la educación en casa. ¿Pero por qué? No por los cristianos, sino por los musulmanes, hermano. O sea, los franceses dicen, aquí pueden venir todos los musulmanes que quieran, pero estaban llegando y decían, aquí llegamos, pero no nos educamos con ustedes. Nosotros nos dedicamos aparte. Y entonces ahí sí ponían que la bomba, que le tiraban la cabeza a un profesor, que mataban. Entonces, ¿qué tocó hacer el gobierno? No. Si se vienen para acá, se educan con nosotros. ¿Para qué? Para que tengan una mentalidad occidental, para que puedan ver las cosas desde otro panorama. Ellos no estaban pensando en cristianos, estaban pensando en que son musulmanes y puede mañana ponerles una bomba o hacerse matar un poco de gente, ¿sí? Entonces, sí ve que son situaciones diferentes, hermano, pero ellos no estaban pensando, porque ya casi ni hay ni cristianos, hermano. No estaban pensando en amargar la vida de algún cristiano, no. Entonces son situaciones diferentes, parámetros diferentes. Ahora, a los musulmanes les tocó ir al colegio. Pero usted cree que porque van al colegio... De antes de musulmanes. Exacto. Nada, ellos van porque les toca, pero siguen en su ley, hermano. No, y en última, de hecho, tenemos, pensaba mientras hablaba,
ejemplos escriturales de que en última un hombre puede ser responsable con su papel en la educación, pero en última es el Señor, la salvación es del Señor. Vemos, por ejemplo, la historia de Elí y de Samuel, es decir, dos padres que están instruidos dentro de, es decir, que están dentro del contexto de esos hombres que tuvieron la responsabilidad de transmitir a sus hijos los conocimientos que ellos recibieron de la palabra del Señor. Y al parecer, de acuerdo a las escrituras, tenemos a un buen padre o a uno que cumplió su responsabilidad y hay otro que no fue muy bueno. Pero igual tenemos el resultado del mismo Ezequiel resultado. 18. Tenemos el mismo resultado en sus hijos. Es decir, fueron hombres impíos. Entonces la pregunta es, ¿fallé? Es decir, ¿realmente me equivoqué? No le enseñé a mi hijo lo que tenía que enseñarle, no le enseñé la Biblia. Es que yo lo llevé a la iglesia, lo instruí, lo modelé. Fui pues, como todo hombre, con debilidades y con defectos, pero fui un ejemplo, pero en última sigue siendo la salvación del Señor. Así es. Entonces, tener la idea de que hay un modelo perfecto o infalible que me permite seguir un camino en el que a la fija mis hijos van a ser cristianos sería desconocer la soberanía del Señor. Totalmente. Y la antropología que hablábamos ayer, ¿no? La condición caída del ser humano y cuál es la solución que la Biblia presenta hacia su caída, que no solamente involucra los deseos carnales, sino su mente que falla también. Entonces, la solución al problema antropológico, digamos, no es la educación. Creo que alguien lo dijo, me parece haberlo leído, que en la modernidad se cree que la salvación es la educación. O sea, Que hablamos ayer. se pone demasiada fe en la educación como si fuera lo que va a salvar a la sociedad, pero lo que va a salvar al mundo es Jesucristo, es el único salvador. Entonces, como también ponerle mucho, demasiada, no importancia porque es importante, pero sino un papel salvífico a la educación que no es Un lugar que no correcto, tiene. un lugar Yo que creo no que la tiene. educación debería verse como un medio para cumplir el propósito. Lo que debemos estar claros en el propósito. ¿Cuál es el propósito de la educación? Y ese propósito de la educación también, clarificar ese propósito. Porque, sí, es para la gloria de Dios, pero a veces nos frustramos, como dice el pastor, oye, yo hice todo todo mi esfuerzo, hice homeschool, presenté todas las materias al Señor y mi hijo salió así. El punto es, si yo lo hice para la gloria del Señor, entonces al final el Señor no me va a aceptar por lo que hice o dejé de hacer. Somos aceptados en Cristo. Amén. Y la palabra más importante que todo cristiano debe buscar, escuchar en el día final es fidelidad. Buen siervo, fiel. No es los resultados que pasaron, sino tú fuiste fiel a mi llamado. Lo que se ¿Sí? encomendó. Sí. Y en eso nosotros debemos descansar. Señor, yo fui fiel. El punto es, si en la providencia pude hacer el homeschool o hice la educación escolarizada, el punto es que yo en cualquiera de las áreas yo fui fiel al Señor en asumir mi responsabilidad como padre para educar con una cosmovisión correcta de la vida. ¿Cuál es la cosmovisión correcta de la vida? El cristianismo. No hay duda. Si yo quito a Cristo de la educación, yo estoy falsificando la educación. O sea, no me estoy diferenciando del ateo. Entonces, yo debo incluir a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Entonces, si quito a Cristo de la educación, esto no es educación religiosa, no, es la educación. Y nosotros luchamos con esa dicotomía en nuestras mentes, el mundo secular, la vida religiosa. La idea es que los niños entiendan que estamos todos en el mundo de Dios y quien rige este mundo es el Señor. Ellos deben saber eso, que de ahí a que ellos se dobleguen al Señor ya es un asunto de la gracia de Dios y del Evangelio. Entonces, pero mi deber es que él entienda que está en el mundo de Dios, que él se debe al Señor y cualquier cosa, cualquier carrera que él va a usar, lo use para los propósitos correctos. Entonces, eso. Y Por ejemplo, solamente para finalizar el tema de esa falta de entender que no puedo, no sé, en el seminario, por ejemplo, para ser profesor, tú tienes que haber graduado de todas las materias, ¿verdad? Y tener un título superior a eso, a lo que tú vas a dar, ¿cierto? Lo mismo ocurre en la educación. O sea, sí, a menos bueno, es que no, ¿cómo se llama? Yo pasé por la escuela, pero la escuela no pasó por mí. Sí. Entonces, ahí está la falencia, ¿ves? Entonces, la idea es ayudarnos. O sea, si usted es bachiller, usted puede dar clases. Sí puede. ¿Por qué? Porque se supone que usted pasó todo eso.
Entonces usted tiene no, entonces un asunto es, no lo quieres hacer por pereza o porque realmente no me siento capacitado. Bueno, no quieres capacitarte. Entonces, o sea, son tantas variantes, tantas cosas que hay que asumir y es un asunto del corazón. Bueno, después de determinar, no, realmente no tengo la capacidad que, oye, bueno, ya. Pero el Tener punto una es conciencia tranquila. que yo tenga mi conciencia delante del Señor, que no es que simplemente es porque no quiero hacerlo. Que el Señor nos guarde de eso. Teniendo la oportunidad de hacerlo y simplemente decido no hacerlo por asuntos egoístas. Y que el Señor nos ayude para que entendamos que los niños son los niños del Señor. Y mi punto es educarlo para la gloria del Señor. Sí, ¿Qué bien, iba a bueno. decir tú, pastor Iván? Básicamente que una de mis preocupaciones para que mucha gente haga educación en casa es que parta de una perspectiva antibíblica. Y es que los niños nacen buenos y la sociedad los corrompe. Eso no es bíblico. Eso no es Para bíblico. nada, Y exactamente. muchos hacen educación bíblica con un presupuesto antibíblico. Mm. Y eso es lo que toca cuidarnos, ¿no? Sí. Porque los niños no nacen buenos, asisten en la casa. Así es. Entonces, tener esa concepción clara de que son pecadores y que la educación es el medio, podemos utilizarlo para llevar, para evangelizar, pero la responsabilidad primera es de los padres. Pero no quiere decir que por tenerlos allí, entonces no van a pecar, porque eso es una falacia, eso no es una realidad. Y mucha gente está haciendo educación en casa pensando y no dejan ni que se metan los hijos con el vecino, ni se metan con el de la esquina, ni los dejan salir a jugar en la cuadra, porque esta es una generación cristiana que, claro, con los problemas sociales que tenemos, ¿no? Pero que vive amedrentada del mundo. Y la Biblia nos enseña que la victoria es del Señor. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que la victoria es del Señor. Y no podemos vivir amedrentados por el mundo. Que porque las progresistas, que porque que hay niños que son esto, que son lo otro, que de pronto son esto. Y vivir amedrentados por todas estas situaciones, estamos dando un mal mensaje. Estamos diciendo que Dios es un Dios débil y que tenemos que estar todo el tiempo escondidos porque es que el mundo es muy duro. Y aquí nos toca encerrarnos y esperar que pase el tiempo hasta que nos vamos a morir, listo. Y eso no es la realidad. No, porque eso sería, de hecho, aunque no se entienda, sería más bien caer en la filosofía de lo que fue el inicio del monasticismo. Es decir, me tengo Claro. que aislar del mundo porque si yo no me aíslo del mundo, en última el mundo me va a contaminar. Entonces, la cuestión no es esta, la cuestión es que el Señor nos va a preservar a través de los medios de gracia que Él nos ha dado y en lo que hemos hablado. Es decir, creo que es uno de los temas que se van a tocar en el curso, pero es el tema de el entendimiento epistemológico, que nuestro entendimiento epistemológico tiene que ser cristiano, es decir, porque leía en un libro que a veces hablamos de tipos de epistemología, pero realmente de nuestra perspectiva hay solo dos tipos de epistemología. La epistemología cristiana y la que no es cristiana. Es decir, cualquier variación y cualquier Claro, idea dentro de que esa nosotros categoría. tengamos fuera de la concepción del hombre caído, del poder de la palabra de Dios, de la obra sobrenatural y salvadora de Dios en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos, cualquier cosa de esa y cualquier idea preconcebida de que si los aíslo, de que si les enseño, de que si el método, es tener una concepción epistemológica que no es cristiana. ¿Sí? Y ahí estamos fuera del carril, nos hemos desviado y estamos haciendo cosas que tienen apariencia de piedad, pero realmente no son verdaderamente piadosas. Gracias, pastor. Me gustaría concluir el conversatorio retomando las ideas principales como para dejarlas bien en concreto. La primera pregunta fue relacionada con que si podemos decir que hay un método más bíblico, bien sea el homeschooling o la educación escolarizada o tradicional, como algunos la llaman, y la respuesta es que no es el camino a hablar de que un método es más bíblico, sino el argumento es que la responsabilidad de la educación es sobre los padres. Y ahí es donde tiene que el cristiano, para tomar la decisión, saber que es su responsabilidad, sea cual sea el método que elija. Asumir su rol como padre es lo que entiendo que podemos concluir de ese punto, ¿no? Y que esa responsabilidad se puede llevar a cabo en cualquiera de los métodos que elija como familia. En segundo lugar, hablamos sobre los desafíos, bien sea de un método u otro, pero dijimos que los peligros están en todos lados, que el mal está dentro de los niños, que nosotros no podemos pensar que el método lo va a salvar, porque el único que puede salvar y convertir un alma es el Señor. Es por la gracia de Dios que las personas pueden cambiar, no por el método que se elija.
Y al final hablamos sobre las disputas dentro de la iglesia, como es un asunto de libertad de conciencia. Ya se ha escrito al respecto, hay personas que tienen sus grupos en función de la escolaridad o del homeschooling. Dijimos que eso no es correcto porque la primera pregunta es sobre que si es algo bíblico. Entonces podemos decir no, porque no puedes dividir la iglesia por un asunto de libertad de conciencia. Aprende a amar a tu hermano que tenga decisiones diferentes a las tuyas y sé o tienes que saber que no está pecando simplemente por elegir un método diferente al tuyo, porque él puede asumir su responsabilidad como padre en un método distinto al que tú tengas. Entonces vendría siendo como un llamado a la unidad en la iglesia, al cuidado propio del corazón, de las cosas que se inventan en el corazón de los cristianos, pero también al cuidado sobre la conciencia del otro hermano, que en cierta manera es una insensibilidad porque tiene unas condiciones diferentes a las mías, tiene unas oportunidades diferentes a las mías y no puedo atropellarlo simplemente porque elige un método distinto. Creo que es un llamado a la madurez cristiana, a asumir responsablemente la libertad de la conciencia. Eso fue lo que en mi mente quedó. No sé si ustedes están de acuerdo con esa conclusión. Podemos cerrar allí o hay algún comentario adicional. No, para mí está bien. Excelente, hermano. Muy bien, entonces, bueno, agradecido con ustedes por aceptar la invitación a este conversatorio, agradecido con la audiencia, esperamos que el Señor los bendiga y invitarlos a que puedan seguir el contenido en el canal del seminario. Hasta pronto. Gracias.